Hola, ¿cómo están? Estamos en otro ejercicio de la saga de videos de derivadas. En este caso vamos a empezar con el cálculo de las derivadas, el cálculo práctico de las derivadas. Acá en azul vamos a ir anotando la tabla de derivadas y en negro algunas de las propiedades de las cuentas con derivada, vamos a decirlo de esa manera. Es decir, por ejemplo, vamos a plantearlo y verlo más claro viendo los ejemplos que pusimos. Si una función es constante, su derivada vale 0. Si una función es un monomio x a la n, su derivada es n por x a la n menos 1. Vamos a ver un ejemplo de cada uno y después vemos qué pasa cuando tenemos la derivada de una suma o de una resta. En este caso vamos a ver un ejemplo en el cual tenemos una función que es 5. 5 es una función constante, por lo tanto, su derivada va a ser 0. Si tenemos una función que sea 1 sobre 737, es una constante. Puede ser 7 millones, es una constante. Mientras sea un número, mientras no esté la variable, la función es una constante y por lo tanto su derivada va a dar 0. Con lo cual f' de x es 0. Ese es el caso de el primer valor que tenemos en la tabla de derivadas. En el segundo caso es para un monomio. La variable elevada a un número real, x a la n, su derivada es n por x a la n menos 1. Vamos a ver un par de ejemplos. Si nuestra función es x a la 3, su derivada es, esto es 3, o sea que va a ser 3 por x a la 3 menos 1, 2. Es decir, 3x cuadrado. Si la función es x a la 5, en este caso el n va a ser 5, me va a quedar la derivada 5 por x a la 5 menos 1, 4. Es decir que acá tenemos dos ejemplos de cada uno de los dos primeros valores de la tabla de derivada. Ahora, tenemos en este caso la operativa, es decir, una función que sea suma de dos funciones, en lo que es el álgebra de derivadas. Si tenemos una función que es la suma de dos funciones, entonces la derivada de esa función va a ser la suma de cada una de las derivadas de cada término por separado. Esto me va a servir para calcular las derivadas de los polinomios, por ejemplo. Vamos a ver un par de ejemplos de eso que estuvimos diciendo. Si mi función es x a la 5 más x a la 3, es decir, las derivadas las tenemos aquí, la derivada de esta función va a ser la derivada del primer término más la derivada del segundo término, por lo cual esto va a ser 5x a la 4 más 3x a la 2, las derivadas de cada uno de esos términos, que eran los que teníamos aquí. Lo mismo ocurre si lo que estamos haciendo implica una resta. Por ejemplo, si tenemos x a la 3 menos x a la 2 más 5, la derivada va a ser la suma y resta de cada una de las derivadas de los tres términos que tenemos en este caso. La derivada de x a la 3, la habíamos visto aquí, era 3x a la 2, menos
la derivada de x a la 2, que es 2 por x a la 1, que se deja x solamente, más la derivada de 5, que no se pone, pero nosotros, como estamos comenzando con el cálculo de derivada, la vamos a poner. 5 es una constante y las derivadas de las constantes son 0. De esta manera vimos cómo podemos operar tanto con las derivadas de una constante como con las derivadas de un monomio, y cómo podemos derivar una función que a su vez sea la suma de dos o más funciones. Si tenés alguna duda, no te olvides, dejarnos en los comentarios, y en la descripción del video te vamos a dejar un enlace a la tabla de derivadas y un enlace al repartido de ejercicios de donde estamos haciendo estos videos. No te olvides, suscríbete al canal, activa la campanita, así vas a estar atento a cada uno de los ejercicios que vamos subiendo día tras día. No te olvides y nos vemos en el próximo ejercicio.